Bienvenidos al Movistar Stadium, un escenario en el que habitualmente hablamos de fútbol, de tenis, de motor, de los eSports. Hoy vamos a hablar de transformación digital. Hoy, con nuestros anfitriones, con la Universitas de Telefónica, queremos acercarnos a 4 experiencias distintas, pero que seguro que comparten muchos procesos, muchos objetivos, muchos pasos en común. 4 experiencias de 4 compañías que quieren estar completamente conectadas a sus necesidades, a sus clientes, a sus proveedores. 4 compañías que están en plena transformación digital. De ello vamos a hablar hoy aquí con 4 invitados. Nuestra primera invitada llega desde Endesa, del grupo Enel, una gran multinacional de la energía. Una Endesa que en España da servicio de electricidad, de gas, ella nos lo contará enseguida, incluso que vive apasionadamente el baloncesto. En eso tenemos muchas cosas en común. Maite González es la directora del Servicio de Atención al Cliente de Endesa. Hola Maite, bienvenida al Movistar Stadium. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Maite, Servicio de Atención al Cliente. Probablemente hay pocas cosas en una compañía que necesiten tanto del mundo digital como ese cordón umbilical con su cliente, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, la verdad es que desde el servicio de atención al cliente, que es un servicio en el que estás día a día con todos los clientes, es donde más hemos detectado todo ese cambio de transformación que está sucediendo en la sociedad, que es un cambio que trasciende, digamos, a lo que son las tecnologías y que básicamente yo creo que los mismos clientes y consumidores son los que nos impulsan a nosotros las empresas también a cambiar con ellos y a un ritmo bastante acelerado. Una transformación digital, como dices, que nace de una necesidad interior de abrirse al cliente o de una demanda del cliente que te empuja y te obliga. Vamos a ver, yo creo que las empresas en general tenemos que tener una vocación centrada en lo que es el cliente. Y siendo cierto que hay bastante inquietud interna en cuanto a estos retos digitales, el reto, el desafío fundamental es estar cerca del cliente, ser una organización muy customer-centric y estar donde está el cliente y donde nos piden cada vez más cosas, más cambios, más novedades, diferentes modos de relacionarnos, nuevos productos y servicios, nuevos esquemas de asesoramiento. Entonces, toda esta línea, digamos que yo creo que ha sido conjuntamente tanto el cliente como nosotros mismos los que tendemos hacia ese cambio y hacia esa transformación. ¿Y cómo lo está consiguiendo Endesa? Después Maite nos va a dar algunas pistas. Bueno, nuestro segundo invitado llega de una compañía que se llama Ficosa. Ficosa es una compañía también extendida ahora por muchos países del mundo que está centrada en investigación y desarrollo en tecnología, en lo último de lo último para la industria del automóvil. Por ejemplo, en conectividad, en visión, en seguridad. Josep María Serra, director financiero de Ficosa. Hola, Josep María. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido al Movistar Stadium. Industria del automóvil. Transformación digital e industria del automóvil, ¿cómo casan? Pues casan de forma muy contundente, porque el sector en los últimos 2-3 años está experimentando una velocidad vertiginosa en la introducción, especialmente en lo que hace referencia a los productos, porque en lo que hace referencia a los procesos ya viene siendo un sector que aplica la conexión con el cliente, conexión con el proveedor de forma digital, ¿no? Pero en los productos todos los temas de visión, conectividad y coche eléctrico, podríamos decir, son los 3 grandes drivers de, podríamos decir, de innovación digital en este sector. Y son impulsados, yo te diría que el cliente final los impulsa, pero realmente las compañías que hay detrás del sector de automoción han estado impulsando a través de medir las tendencias de mercado, y si no, coge el ejemplo propio de Ficosa, ¿no? Nosotros empezamos a pensar en cómo tenía que transformarse nuestro producto en el año 2000 y empezamos a invertir cada año un montón de dinero para desarrollar visión, conectividad y elementos del coche eléctrico para dar respuesta hoy, después de 17 años, y podernos posicionar como una compañía que puede ofrecer a sus clientes pues eso, esa innovación en digitalización. Ahora hablamos... Perdona que te diga una cosa. Somos la primera compañía en el mundo, la primera, a quien se le ha confiado el diseño, el desarrollo y la producción
del primer sistema CMS, que es Camera Monitoring System para los vehículos, es decir, la eliminación de los retrovisores y la incorporación de displays, cámaras para realizar esa función y muchas más. O sea, gracias a Ficosa, cuando aparquemos el coche una noche que salimos a cenar en el centro de una gran ciudad y volvamos, no nos habrán roto los retrovisores. ¿Eso es lo que quieres decir? Efectivamente. Efectivamente. Pues es un gran avance. Efectivamente. Un gran avance. Bueno, además, los coches ahora ya estamos viendo en la publicidad que, por ejemplo, incorporan Wi-Fi, o conectividad, a través de una red Wi-Fi o de una red 4G. Bueno, compañero nuestro en Telefónica es José Manuel Gascón, él es el director de Tecnología de la Información y de Transformación. Bienvenido al Movistar Stadium, bienvenido a tu casa, José Manuel. Bueno, Telefónica, hablamos de una empresa que está en continuo cambio, entre otras cosas porque era una empresa que daba servicio a través del cobre, a través de un teléfono fijo en casa, con el que todos nacimos y con el que todos dimos nuestros primeros pasos, y ahora ofrece un abanico de servicios al cliente que nada tiene que ver con aquel viejo teléfono que teníamos en el pasillo de casa. ¿En qué líos estáis metidos, José Manuel? Bueno, como tú bien dices, es un sector que ha contribuido mucho a la digitalización, pero que también se ha visto transformado por la tecnología y por el cambio. Telefónica es una empresa que proveía ese servicio y lo ha hecho durante casi 80 años, y luego empezó la tecnología móvil, luego la banda ancha, luego los contenidos digitales, luego los programas de televisión, y ahora vendemos casi cualquier cosa. Entonces, ¿por qué la digitalización? Porque al final nosotros tenemos que transformar una compañía que estaba creada en torno a la tecnología y en torno a proveer ese servicio en una compañía que contemple las características de las empresas digitales. Una compañía alrededor del cliente y alrededor del dato, del conocimiento del cliente, para poder proveerle productos y servicios. Y eso supone, pues básicamente, darle la vuelta entera a cómo veníamos funcionando, cómo veníamos trabajando internamente, pero también cómo exponemos y cómo le damos los productos y servicios a los clientes. Bueno, energía, industria de la automoción, industria de las comunicaciones. Bueno, probablemente serían algunas de las ramas en las que uno pensaría, si piensa en transformación digital, de las primeras en una lista, ¿verdad?, de compañías inmersas en ese cambio tan profundo. Pero nuestra cuarta experiencia, la que hoy nos va a acercar Francesc Muñoz, es realmente interesante, porque es un mundo que aparentemente nada tiene que ver con el de los tres invitados, y sin embargo es un mundo que está también en un cambio tan profundo que nos va a sorprender. Francesc es el responsable de la oficina de información de uno de los grandes bufetes de abogados a nivel mundial, del despacho Cuatrecasas. Hola Francesc, bienvenido. Buenas tardes, Nacho, encantado. O sea que abogados y transformación digital. Eso es. De esa suma, ¿qué sale? Mejor abogado, eso es lo que esperamos que salga. Sí, a ver, un poco, tenemos la obligación como compañeros de los negocios de los sectores eléctricos, automoción, telcos, financieros, esos sectores se están digitalizando, con lo cual nuestros abogados tienen que acompañar a sus clientes en este proceso de digitalización, con lo cual eso ya es un driver que nos impacta muchísimo. Y en nuestra casa, que es un negocio fundamentalmente de talento y de personas, ¿cómo transformamos a la compañía? Eso, pues cuando ya hemos transformado a todas y cada una de las personas que lo formamos, ¿no? Con lo cual hay un foco muy grande puesto, no solo, pero muy grande puesto en las personas, en cómo cambiar la cultura, en cómo hacerles que sean más digitales, para que luego tengan esas capacidades para acompañar a los clientes a hacer transformación digital, que por una parte va a tener un peso regulatorio muy importante, como estamos viendo que lo va a tener, ¿no? Con lo cual ese es uno de los grandes factores en los que estamos ahí trabajando dentro del negocio. Hay más porque la tecnología ha llegado también al sector, es verdad, un sector que es quizás menos ávido a captar esa digitalización, pero sí que hoy en día tecnologías como la del machine learning o la inteligencia artificial están haciendo que nuestros negocios se vean impactados por eso y nos den herramientas para ser más eficaces, tener menos riesgos y ser al final más eficientes también, ¿no? Bueno, después de este primer acercamiento a vuestras experiencias, vamos a entrar ya en materia. Francesc, la primera resistencia que uno se encuentra en una compañía para una transformación digital
¿Es una resistencia interna, una resistencia del sector, del cliente? ¿Cuál es la primera barrera con la que uno tiene que pelear cuando recibe el encargo, por ejemplo, de un consejero delegado que te sienta en un despacho y te dice, Francesc, tenemos que transformarnos digitalmente? A partir de ahí, ¿qué pasa en una compañía? Bueno, eso hay que bajarlo de nivel, hay que definir qué es para ti transformarte y en base a eso pues empezar a hacer una serie de estrategias, ¿no? Estrategias que en nuestro caso existen, pero también es estrategia, pero mucho de hacer cosas, probar, cambiar, hacer cosas, ¿no? ¿La barrera dónde está? En nuestro caso, yo creo que es la mayoría de las compañías, es la cultura existente, los procesos, las personas, la historia, todo eso tiene un peso que es muy grande y cambiarlo, pues es eso, es ir picando piedra y hacer cositas, ir creciendo sobre eso, ¿no? Con lo cual, la principal barrera es la cultura existente. ¿Sí? Esa es vuestra experiencia, Maite, en Endesa. ¿Cuál fue lo primero que tú te encontraste cuando recibiste el encargo de esto hay que transformarlo, tenemos que acercarnos digitalmente al cliente? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el día siguiente? Vamos a ver, yo creo que compartiendo un poco la inquietud de Guardians, hay mucha inercia dentro de lo que es una cultura organizativa. Una gran empresa suele tender a tener su organización muy estructurada. En nuestro caso era una organización muy estructurada en gestionar activos, en las centrales, en las redes. Una organización muy basada en procesos, buscando la máxima eficiencia. Y una organización probablemente que en la toma de decisiones era una toma de decisiones bastante cerrada dentro del sector. Y con todos estos cambios que estamos diciendo, de las nuevas tecnologías, que ya hablaremos, y el cliente reaccionando, siendo un cliente más digital, conectado, social, empoderado, hablándote de tú a tú ya en las relaciones con el cliente, lo que ocurre es que nosotros tenemos que cambiar este modelo de gestión y teníamos que hacerlo pues hacia un modelo de gestión muchísimo más orientado hacia los clientes en lugar de los activos, muchísimo más orientado también a la toma de decisiones basado en los datos, que es lo que estabas comentando antes, José Manuel, de la importancia de ser una organización data-driven. Tenemos ahora con todas estas nuevas tecnologías cantidad de información que es información también de los clientes y que tenemos que poner a disposición de los clientes y ponerlo en valor, que sea relevante para ellos. Y luego también la toma de decisiones muchísimo más abierta. Esto es un esquema en el que la decisión ya no está cerrada en tu sector, es un esquema probablemente muy basado en partners, en ecosistemas, en innovaciones abiertas. La innovación no depende solo de tu sector. Fíjate el coche eléctrico, nosotros también estamos hablando de baterías, recargas, está totalmente una innovación digamos que muy dispersa. Entonces yo creo que la cultura de estos modelos de organización más cerrados, más basados quizá en silos, ¿no? Hacia una cultura muchísimo más abierta, de ver qué es lo que necesita un cliente y en función de ese cliente romper esos silos y dar una experiencia mucho más adecuada a lo que necesitan los clientes, es difícil, porque no solo cultura, sino también inercia en la toma de decisiones e inercia en la disponibilidad y acceso a los recursos. Una pregunta un poco personal, pero ¿habéis encontrado más resistencia hacia arriba o hacia abajo? Fíjate, yo creo que la gente hacia abajo, cuando comunicas, explicas la visión, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, y se comunica de una forma completa, es decir, no solamente en cuanto a lo que vamos a ofrecer a los clientes y los cambios en los procesos, sino cómo también es necesario que cada uno de nosotros, que es lo que comentabas antes, las personas son nuestro talento y son los artífices y la clave de toda esta transformación. Yo creo que la gente se convence y ellos mismos sí que son capaces de tomarlo con ilusión y como un reto y como un cambio. Lo ven bonito, o sea, lo ven ilusionante. Es un momento fascinante el que estamos viviendo ahora. Y además que la tecnología no les es extraña, porque en su casa probablemente tiene una tecnología que incluso puede ser muchísimo más avanzada a lo que a lo mejor estás utilizando en tu puesto de trabajo, sorprendentemente, ¿no? Entonces, esa tecnología, ese, digamos, freno, yo creo que si la empresa lo gestiona, no lo hay. Yo creo que es más un tema un poco de aunar, alinear decisiones desde un poquito más arriba, yo diría, ¿no? Yo creo que el liderazgo, por ejemplo, de un consejero delegado es un tema clave a la hora de poder traccionar toda la organización. Es un tema muy interesante. ¿Quién debe liderar entonces la transformación digital dentro de una compañía? Es curiosa, esta pregunta es interesante porque normalmente a veces se ha dicho, oye, esto tiene que venir desde el departamento de IT, por aquello de que Information Technologies, ¿no? Y la realidad yo creo que esto tiene que haber un impulso de alguien que puede ser de dentro de la organización idealmente,
pero que realmente es un cambio de transformación que tiene que venir impulsado por la Dirección General, el Consejo de Administración y luego desplegarse a lo largo de toda la organización, porque además es un instrumento de motivación. En nuestro caso, nosotros hace 4 o 5 años teníamos 500 ingenieros, ¿no? 500 ingenieros de que el 80% eran mecánicos. Hoy tenemos 1.200 ingenieros y el 80% son electrónicos y de software. Esto ha permitido a la compañía incorporar, y eso es otro factor importante, hay una pregunta que es esencial para entender el cambio organizativo y lo fácil que es o no en una organización hacer esto, cuando dices, oye, en los últimos 5 años, ¿qué porcentaje de gente ha entrado dentro de la compañía y qué media de edad tiene? Eso permite, en nuestro caso, pues habremos incorporado, pues eso, unos 500, 600 ingenieros y unos 2.000 personas más en el ámbito de fabricación, y la media de edad ha bajado muchísimo. Pero esto quiere decir que te tienes que preocupar también de aquellos que llevan más tiempo en la compañía y que tienes que ver cómo... Es un debate muy interesante. Cómo a esas personas, porque claro, aquí no hemos hablado, hablamos de producto normalmente, pero en nuestro caso, cuando hablamos de proceso, cuando hablamos de robotización, cuando hablamos de cobots, cobots son aquellos robots que están al lado de las personas e interaccionan con las personas. Al final del día, hay un estudio por ahí que dice que van a sobrar entre 600 millones y 1.000 millones de personas cuando la digitalización esté absolutamente implementada, y que tendremos que establecer una cuota, una renta universal para aquellos que no han tenido esa oportunidad. Pero la gracia del tema no es tener que llegar ahí, la gracia del tema es cómo consigues que esa parte de gente que está en edades entre 45, 55, 60 años aún puedas, entre comillas, darles en su puesto de trabajo una, podríamos decir, una utilidad, ¿no? Claro. ¿Cómo conseguir entonces que dentro de una transformación digital de una compañía, nadie de la compañía se quede fuera? Nadie tenga la impresión de esto no va conmigo o yo ya no estoy para esto, ¿no? Yo creo que la digitalización trae efectivamente efectos disruptivos como ese, pero también trae una serie de avances que hacen que digamos que reasignar o reeducar o reenseñar a la gente sea más sencillo, porque todo lo que tiene que ver con cognitive, con machine learning, con el tema de que el empleado puede estar ayudado por la propia tecnología o le vas guiando cómo tiene que hace las cosas un poco más sencillas. Es inevitable que haya disrupción, o sea, es una revolución, y como revolución que es, pues al final hay desplazamiento, pero yo creo que, como decía José María, hay que asegurar que esto se hace de una forma gradual. Tampoco es un tema alarmante, en mi sentido, yo creo que las cosas se dicen más rápido de lo que ocurren. Sobre todo porque es un proceso lento que va a llevar su tiempo, es una gota que va calando, ¿no? O sea, al final, la parte más difícil de una transformación, como todas las transformaciones, esta tiene el apellido digital, pero transformándose lleva el mundo transformándose muchos años, es transformar las personas y el conjunto de lo que forma las personas, la cultura, ¿no? la cultura de la empresa. Yo creo que la ventaja que estamos viviendo ahora, y como decía Maite, que es un momento excepcional, es que nadie se plantea no transformarse. Yo creo que la necesidad de transformarse es tan grande, se cambia todo tanto alrededor y la polinización cruzada entre sectores es tan elevada que todo el mundo se plantea transformarse, porque al final aunque no te transformaras, te empujaría el resto del mundo a hacerlo. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la fuerza a campo, de cuando va el instalador a tu casa a instalarte productos y servicios, seguro que es un tema que le ocurre a Endesa, y o sea, al final es un sector, es un área que la transformación nos está viniendo de fuera, porque los clientes que nos están demandando, los clientes nos dicen, ¿cómo es posible que una compañía como Uber me mande la foto del conductor, me diga dónde está el coche, me diga cuándo va a llegar, y tú, Telefónica, con toda la tecnología que tienes, no seas capaz de decirme cuándo va a venir el técnico a mi casa, qué técnico tengo? Y esto es un tema de experiencia de cliente, pero también es un tema de fraude, es un tema de seguridad. Nosotros operamos en mercados que no son tan
cómodos como España, tan por ejemplo, organizados como el nuestro. y eso son cosas que para nuestros clientes son básicas, ¿no? Y es una paradoja y evidentemente pues es así, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una compañía de alquiler de coches dé un servicio que nosotros no somos capaces de dar? Y eso te obliga a transformarse, y es una transformación que nadie dentro de la compañía puede parar, porque dices, evidentemente yo tengo que ser capaz de hacer ese tipo de cosas. A mí sí que me gusta... Adelante, Francesc y Maite. Un poco respondiendo a tu pregunta que decías, ¿cómo conseguir que nadie se quede atrás, ¿no? ¿Cómo? Bueno, dos palabras, capacitándolos e implicándolos, ¿no? Yo creo que en nuestro caso que hemos hecho, lanzar iniciativas de capacitación y más allá de lo tradicional, de la formación clásica o online y learning, una iniciativa buenísima que ha tenido una aceptación brutal es, llamamos el floor walker, es decir, el caminante del suelo, que lo que hace es, sin agendas, va una persona con skills de capacitador digital, va por las plantas y en formatos de media hora solamente se sienta al lado de cada una de las personas y le da una píldora formativa en sistemas en digital, en lo que ella lleva un catálogo y si no, oye, no, pues yo quiero saber cómo me gestiono bien eso, pues con el Cabify, cómo lo tengo que pedir, cómo paso el gasto, pues eso es capacitar a las personas. Y dos, implicarlas, pues encontrar proyectos en los cuales digitales y que esos miembros de la compañía se impliquen en esos proyectos que pueden estar haciendo eso, una iniciativa digital dentro de la compañía, ¿no? Es capacitarlos e implicarlos. O sea, una transformación muy de piel, muy de contacto. Por supuesto. ¿Verdad? Maite, decías. Sí, por explicar un poco también lo que estamos haciendo en Endesa en cuanto al talento y cómo gestionar toda esta gente. Hemos hecho primeramente intentar identificar ese talento digital. Claro, nosotros somos una gran compañía, no somos un Google y no sabíamos tampoco quién es de nuestra empresa, pues podría tener más predisposición. Entonces, una de las cosas que se ha hecho es encuestas, unas encuestas con diferentes pruebas, procesos en plan gaming, ¿sabes? Y hemos hecho prácticamente pues al 70% de los empleados de Endesa estas encuestas y también en el grupo Enel a nivel mundial para identificar los diferentes perfiles de las personas que teníamos digitales. Los que eran, digamos, más avanzados, que los podríamos llamar a veces los gurús digitales o ¿sabes? Un poquito más... Pues se han realizado también actividades de ellos como por ejemplo lo que llamamos el Hack Day de empleados, que son actividades de intraemprendimiento. Ellos durante un día podían generar ideas de productos, servicios y luego se votaban, se elegían y se daban cierta continuidad. Y de esas ya hemos hecho varias iniciativas. También hemos hecho, para la gente que no tenía tanto nivel, pues cursos más básicos de formación. En la línea que tú estabas hablando de estar al lado de la gente en cuanto a los soportes, hemos creado un Tech Bar. Entonces el Tech Bar pues es como los de Apple también que tienen el Genius Bar, pues es una especie de semejante en el cual cualquier persona que tenga problemas se puede acercar y hay gente específica que le explica sobre cómo utilizarlos. Y un tema también importante que estamos planteando es hacia arriba, hacia los directores generales, que a veces no tenemos capacidades. Entonces hemos desarrollado un proceso de mentoring inverso. Y entonces tenemos también determinadas personas, mentores, que nos ayudan con diferentes inquietudes o problemáticas a la hora de gestionar, digamos, gestionarte digitalmente. Incluso yo creo que también otro tema importante, ya más cuanto a la gestión de personas, también pensamos que los espacios ayudan a gestionarse de forma distinta. Es decir, todo el mundo digital requiere mucho trabajo colaborativo. Entonces, otro de los espacios que hemos creado es lo que hemos llamado el Open Power Space. Es un espacio en el que, bueno, pues básicamente no hay sitios asignados, no tenemos toda la empresa de esta manera, sino es una especie como de prueba donde tenemos... Romper barreras mentales y barreras físicas también, barreras efectivamente. Físicas, ¿no? Hay equipos multidisciplinares, no tenemos papel, no hay enchufes, no hay impresoras, todo se puede pintar en paredes para expresar ideas, utilizar diferentes metodologías pues, de design thinking, de lean, ¿sabes? O sea, es todo un tema un poquito para dar a conocer al resto de la organización cómo poder bueno, pues transformarse. No sé si lo resumiría yo muy bien si dijera que en el lío en el que estáis ha empezado por primero tener clara cuál es la necesidad, cuál es el camino, después eliminar miedos y ahora estáis ya en el proceso de crear una especie de adrenalina interna, ¿no? De una adrenalina sana digital, de una inquietud que lo que provoque es que casi por contagio, ¿no? Si mis compañeros están participando, si mis compañeros están convencidos y están metidos en un proyecto muy concreto, pues yo, pues de alguna manera sigo la ola, ¿no? Efectivamente, la realidad en nuestro caso es que los proyectos que tenemos con los clientes son tan fascinantes porque nosotros hablamos de proyectos que son el coche autónomo,
El coche autónomo, que es... ¿El coche sin conductor? Es el coche sin conductor. Hoy la perspectiva es que en el año 2020 existirán ya las capacidades tecnológicas para coche autónomo. Sin embargo, la infraestructura no estará disponible para poder tener un coche autónomo hasta el 2030. Y las previsiones prevén que el 2040 será cuando ya tengamos coche autónomo. Es más, no se permitirá a los humanos conducir, porque su patrón de comportamiento será muy diferente que el patrón de funcionamiento de un vehículo autónomo. Pensemos una cosa, que los abogados, esto sí que es un tema que nos pueden ayudar mucho, los temas morales que tienen que incluir la algoritmia que tiene un sistema de decisión en un coche autónomo. Voy a estrellarme contra ese muro, es decir, va mi vida en ello, o me cargo a estos tres señores que van andando en la acera. ¿Qué decisión tomo? Claro, cosas de este calado son las que al final hoy impedirán muchas veces incorporar tecnologías que por un tema normativo, ya no normativo, sino incluso ético, están impidiendo esta transformación. La tecnología lo permitirá, pero ya veremos si la ética no para esa tecnología. Exactamente, ¿no? O sea, ¿no se os irá de las manos y acabaréis inventando el coche sin coche? Digo, porque... El coche sin coche puede ser cuando nos movamos desintegrándonos y volvernos a integrar. Esto es curioso, las películas de ciencia ficción, si vamos hacia atrás, veremos que se ha hablado mucho de muchas cosas que están sucediendo hoy y se hacían en películas de hace 20 años. O sea que la capacidad de anticipar lo que va a pasar lo podemos ver en las películas de hoy para los próximos 20 o 30 años. Esto es como Julio Verne. José María poniendo los ojos así con esa tecnología que están desarrollando en su compañía. En el caso de Cuatro Casas, ¿qué es lo más de lo más en lo que estáis ahora trabajando, Francesc? Vale, pues internamente en el sector vemos dos tecnologías que pueden disruptarlo, ¿no? Que se dice hoy en día, ¿no? Uno es la inteligencia artificial y todo lo que hay alrededor de ella, el machine learning, deep learning, todas esas derivadas. Y dos, la blockchain, ¿no? la cadena de bloques, ¿no? Una que nos impacta mucho en nuestro negocio porque a través de blockchain se habla de los contratos inteligentes, los smart contracts, contratos que se cerrarán y las transacciones se cerrarán sin intervención humana, con lo cual lo que eso lleva en eficiencias y demás, pero otra vez, como decía José María, ¿quién verificará que ese algoritmo es bueno y realmente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues ahí seguramente hay una reinvención del papel del abogado. ¿Quién debe revisar el código? ¿Un ingeniero o un abogado? ¿Los dos? Bueno, ahí hay debates, ¿no? Y en inteligencia artificial sí que ya hay tecnología ya madura, por ejemplo, para revisiones de procesos de due diligence, es decir, cuando Movistar compra Canal Plus a prisa, ¿no? Pues revisó miles de contratos, ¿no? ¿Eso cómo se hacía? Pues cientos de abogados y venga a marcar las provisions que están ahí, oye, el cambio de control, a ver esto cómo afecta a riesgos, etcétera, ¿no? Esto de tecnología que la entrenas y en pocas horas es capaz de leer miles de contratos y te da un mapa de riesgos de aquellos contratos que tú vas a tener que revisar a la hora de hacer una oferta, una compra-venta, ¿no? Pues esto ya está. Es una máquina que lee los contratos, por decirlo de alguna manera, los filtra y a partir de ahí lo que te llega ya es filtrado y seleccionado. Esto es lo importante, donde tú como persona tienes que decidir, ¿no? Claro. Como humano, como abogado, como experto. Por eso decía que es hombre más máquina, mejor hombre, ¿eh? No hablamos tanto de sustitución, sino de un complemento muy importante, ¿no? Y en el caso de Telefónica... Yo creo que vienen un montón de disrupciones tecnológicas. Sí. Pues, al final, para que el coche funcione tenemos que desplegar 5G porque la latencia tiene que permitirlo y eso va a hacer que el mundo va a un mundo de Internet de las cosas, un mundo de miles de millones de dispositivos conectados. Hemos presentado nuestra cuarta plataforma. Entonces, nosotros vamos a tener que intentar facilitarle la vida a nuestros clientes, intentar primero trabajar en esa interfaz, en esa forma de llevarle la tecnología al cliente de una forma más sencilla, porque muchas veces hablamos de la transformación digital, de la transformación de nuestros empleados, pero también hay que educar al cliente. O sea, no es inmediato que todos los clientes de toda la población, de todos los rangos de edad, absorban estas tecnologías. Y yo creo que una de las cosas que nos va a permitir la inteligencia artificial, el machine learning cognitive, es cambiar la interfaz, el que podamos hablarle a una interfaz, que esa interfaz nos traiga las cosas digeridas, que nos las comunique en nuestro lenguaje y que sea capaz de aunar
pues la complejidad que va a tener un hogar conectado dentro de unos años. Imagínate todos los electrodomésticos conectados, haciendo cosas con internet, todo el mundo consumiendo datos. ¿Quién te agrega, quién te dice a ti, oye, pues esto está así, baja el consumo de datos de este dispositivo, permítele que tu hijo haga no sé qué, tu hija se va a pasar en datos, yo te lo manejo, O sea, tenemos que hacer la vida al cliente más fácil, porque la vida se va a convertir en algo bastante más complicado desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Pero tenemos una directora de atención al cliente. ¿Quién mejor para hablarnos de eso que plantea José Manuel de educar al cliente? ¿Es un término que también manejáis vosotros, un concepto? Bueno, es un concepto, vamos a ver, en el mundo de lo que es la energía, yo creo que el gran reto que tenemos todos es explicar la factura de la energía. Es como que nadie entiende ni el precio, ni el coste, ni cómo poder ahorrar. Entonces eso nos lo hemos planteado como uno de los retos fundamentales para poder ver cómo, aprovechando la oportunidad de las tecnologías digitales, podemos intentar explicar y hacer una experiencia, digamos, no dolorosa, sino una experiencia diferente. ¿Qué es lo que hemos tenido, por ejemplo? Tenemos ahora, a través de la tecnología, con los contadores inteligentes, tenemos la información agregada cuartoraria de los consumos de cada uno de los individuos de las casas. Entonces, lo que hemos trabajado desde ya hace un par de años es, con esa información, agregarla y ponerla en un formato que el cliente pueda entender cuál es su nivel de consumo, en qué momentos ha consumido más, cómo puede a lo mejor saber, o sea, hemos desarrollado alertas para que él pueda solicitar una alerta de su consumo, saber su consumo antes que le llegue la factura. Hay mucha gente preocupada por el importe de la factura a final de mes. Entonces hemos estado desarrollando toda una serie de informaciones para devolver esa información, que eran formatos Excel de 24.000 horas, muy complicados, en un formato muchísimo más visual y con alertas push en la app, en el móvil, de tal manera que el cliente pueda ir comparando. La idea es ir trabajando junto con el cliente y desarrollando, validamos muchos en temas de co-creación con clientes para ver si lo entienden, si no lo entienden, qué funcionalidades nuevas podemos desarrollar. Hemos desarrollado calculadoras también para que, dando tu equipamiento de tu casa, pues te asesoramos qué tipo de potencia o cuánta potencia necesitas. O sea, es todo este mundo del asesoramiento y de devolver esa información hacia el cliente para que pueda tomar control también él de su consumo energético, ¿no? Yo creo que el cliente lo que está esperando de las empresas ahora mismo también es es revertir la relación. Es decir, yo no espero solo que la empresa responda cuando yo acudo a la empresa porque tengo un problema o una duda. Lo que espero es que la empresa anticipe ese problema, o que me sugiera, o sea, si yo tengo una tarifa de datos que no estoy consumiendo todos los meses, a lo mejor es lo que quiero tener, pero no estaría de más que yo me aproximara al cliente y dijera, oye, tú sabes que tienes esta tarifa de datos, sabes que no, en media estás un 30 o un 40% por debajo, sabes que tienes esta otra tarifa. Sé que suena antiintuitivo, y eso es uno de los problemas culturales, es decir, acercarte al cliente para potencialmente bajar tus ingresos es un problema, pero realmente este es el tipo de cosas que en una sociedad digital, con un cliente que cada vez, como decía Maite, tiene más poder, cada vez tiene más conocimiento, hay que buscar un equilibrio entre el corto plazo y el medio y largo plazo, porque al final un cliente con el que tienes ese tipo de relación es un cliente en el que el ciclo de vida del cliente contigo va a ser potencialmente mayor, mientras que si tú eres oportunista y estás manejando la relación a corto, pues probablemente lo que ocurra es que ese cliente te deje para no volver, ¿no? Entonces, es que paradójicamente utilizar la digitalización para la fidelización del cliente, darle una especie para que se convierta en una relación casi de igual a igual, ¿no? Que el cliente no te vea como una compañía más que viene a conseguir solo mi dinero, sino que quiere estar pegada a mí en mi vida diaria y darme soluciones, ¿no? O sea, el reto es no retener al cliente en el lenguaje tradicional, sino que el cliente quiera estar contigo. Porque que tenga una buena experiencia de usuario. Sí, porque paradójicamente yo creo que el cliente se ha sentido dato durante muchos años. ¿Sí? Paradójicamente. Y en cambio quiere sentirse cliente. Claro. Cuando tienes una gran compañía que da servicios a muchos clientes, el cliente se siente dato. Y el cliente, en la medida, porque hoy, hace 10 años, 15 años, era muy difícil trasladarse de una compañía a otra. Pero hoy es una cosa que es mucho más sencillo. Sí. Y es lo que dices tú, de que es un momento en el cual tienes que tener clientes convencidos, no clientes forzados, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo. Y además mucho en línea con lo que estábamos comentando. La relación, nosotros tenemos 11 millones de clientes y no es una relación de corto plazo, es una relación y una vocación de largo plazo. Y estamos pues no solamente con el tema que, como dices, puede parecer contraintuitivo, que estemos también desarrollando productos y servicios de infoenergía para que sean cada vez más eficientes en sus consumos, pero es que nosotros también creemos a nivel, aparte de la transformación digital en el sector energético, tenemos una transformación del propio sector y estamos inmersos en una transición energética para poder descarbonizar, digamos, lo que es la sociedad, que te lleva tanto a una línea de electrificación de la sociedad, de desarrollar más aplicaciones eléctricas que no sean tan carbono consumistas, ¿no?, intensivas, como también a toda la transición de lo que es el mix de producción hacia energías renovables. Entonces, toda esta transición nos lleva a que, culturalmente creemos que la eficiencia energética, la energía no es infinita, ¿eh? La eficiencia es algo, es un valor que tenemos que desarrollar entre todos y luego ir construyendo la relación con el cliente a base de otros productos y servicios también basados en la tecnología, pues servicios de mantenimiento, que efectivamente vamos también, como decía Juan Manuel, a la casa del cliente y prestamos servicios de mantenimiento en casa del cliente eléctricos y de gas, también nuevos servicios, a lo mejor tenemos un producto nuevo Nexo, que ahí lo que tenemos pues es un tema para, bueno, pues temas de controlar los termostatos, también un tema de comodidad en cuanto a los sensores, de poder saber qué cierras, qué abres, es decir, ya vas viendo, todo esto está por definir, yo creo que muchos sectores estamos también pendientes de cómo podemos llegar a ese cliente de la mejor manera, qué producto es el que le va, o qué servicio es el que le va realmente a funcionar, ¿no? Y estamos todas desarrollando, intentando ver cómo la tecnología pues puede generar esa vía, ¿no?, de nuevos productos. Ajá. Francesc, yo estoy enganchado en Movistar Plus a una serie americana que se llama The Good Wife. ¿Cómo no? De abogados. Entonces, no sé si entro a un buffet de 4 casas, me voy a encontrar la misma escena, pero al final el cliente se sienta, como es tradición, delante de la mesa de un abogado, le cuenta su caso y el abogado le dice, pues vamos a hacerlo por aquí o veo estas posibilidades por allá. Realmente, visto así, hay una mesa, no hay una conexión digital. Pero, ¿qué está pasando en un buffet como el vuestro? Bueno, en parte es verdad, ¿eh? Una gran operación de Money se va a cerrar de forma digital. No lo vemos en los próximos 10 años. Hoy no lo vemos, es imposible. Se va a cerrar en una mesa, es evidente. Ahora bien, hablábamos de proactividad y de cómo enganchar al cliente, ¿no? Claro. Nosotros el BOE lo leemos cada día, lo repasamos y dices, ostras, ¿y esto a este cambio a quién le puede afectar? Todo eso es digitalizable. Leer el BOE, identificar esos cambios, a qué sectores le afecta, esos sectores a qué le afecta, quién es mi cliente al que le afecta y ese cliente qué le recomiendo. Todo eso, en vez de hacerlo en un formato de una semana, 10 días, que me lo leo, que consensuamos cuál es el tal, se puede hacer de forma casi online, ¿no? Sí. Eso es digitalizar la relación con el cliente, eso es hacer que el cliente quiera estar conmigo y siga confiando conmigo para que lo acompañe en su camino a largo plazo. Somos un negocio muy más de cliente que de transacción, todo y que también hay transacciones y cada vez las compañías pues asignan más un despacho para una transacción concreta, ¿no? Pero nuestra vocación es ser de clientes, somos clientes, somos proveedores de grandes empresas como clientes, con lo cual nuestro número de clientes es finito, es pequeñito, no tenemos unos datos tan numerosos como el resto, ¿no? Pero esa es la vocación que tenemos y esa relación, yo creo que con lo digital nos va a permitir estar mucho más cerca de ellos y ser muy proactivos con ellos, ¿no? Vamos a quitar un poco la careta, la transformación digital. ¿Qué mitos hay detrás también de una transformación digital que como titular o puesto en una gran pantalla aquí en el plató parece muy rotundo, suena muy bien, pero una vez que vosotros os ponéis a trabajar en ello, ¿a qué conclusiones habéis llegado diciendo, bueno, todo el mundo habla de esto y en realidad no es útil? No perdamos tiempo en esto otro porque tampoco es el camino. ¿Qué mitos hay detrás de la transformación digital que luego nos sirven? Como toda transformación es sensacionalista y Claro. como tal pues produce inflación de tendencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, miremos el año 2000, cuando todo el comercio tenía que ser electrónico pues en 3-4 años, y vimos compañías que empezaban a valer millones y millones de euros y luego pues cayeron a cero, ¿no? La realidad que después se ha ido imponiendo el sentido común. ¿Y el sentido común cuál es? Pues que hoy las transacciones electrónicas es 1,5% del PIB en España. O
O sea, es muy relativo. En nuestro caso, la transformación digital, pues hemos analizado dónde nos afecta y dónde no afecta. Hay mucho producto, es decir, hoy el 90% de nuestras ventas no está afectado de una forma directa en la transformación digital, pero sí tengo que decir que las ventas que tendremos en el año 2022 serán el 60% afectadas por la transformación digital. Por lo tanto, hay que entender en qué afecta y luego poner los medios para atacar lo que makes sense, es decir, lo que tiene sentido, y lo que no tiene sentido, no invertir recursos, porque se pueden tirar muchos recursos, hacer muchos experimentos, y para experimentos mejor la Coca-Cola. Maite. Pues yo, en el tema de mitos, no sé vosotros, pero cuando se hablaba de digital al principio, parecía que todo era fácil y se hacía casi sin recursos, ¿no? Entonces, el tema de decir, esto no es fácil, es de mucho detalle. Cuando entras a diseñar experiencias con el cliente en una app, en una web, entras en multitud de detalles y además que requieren esfuerzo de mucha gente, muy transversal, de diferentes áreas, y eso yo creo que todavía no se tiene incorporado en la organización. Se piensa que es un equipo de canales digitales que te hace ahí el app. No, ¿sabes? Es un equipo pues, de gente de marketing, de gente de ventas, de gente de canales, de gente de la operación, de gente legal, que tenemos que ver muchos temas legales, ¿sabes? Que te diseñan la mejor experiencia con creativos probablemente de fuera. Es decir, es un macro equipo multidisciplinar y no es tan obvio el que se hagan las cosas tan fácilmente. Entonces, para mí eso yo creo que es un mito que es difícil también de romper dentro de la organización, porque yo creo que al final es que nos va a cambiar la forma de trabajar dentro de la organización. No vamos a poder seguir teniendo el departamento de marketing de productos, el departamento de canales de venta, el departamento... Es decir, es una especie como de mundo colaborativo que hay que cambiarlo, y yo creo que todavía es un mito como esto sencillo y que lo hagan unos pocos, y no es así. Yo creo que al principio se asoció mucho la transformación digital a lo que es la interacción, a lo que es el front, ¿no? Y esa es la parte más fácil, ¿no? Es decir, al final lo que ves es una web, una web de comercio electrónico, atención, una app y poder hacer cosas, pero en realidad la transformación digital es una transformación muy profunda de la compañía, que supone darle la vuelta entera a la compañía, montar tus procesos y tu forma de trabajar alrededor del cliente, alrededor del dato, y eso es un cambio profundo, largo y muchas veces doloroso, ¿no? Y no es ni rápido ni es inmediato. ¿Qué ocurre? Que al final estás viendo siempre a los líderes, a los referentes, a los que están marcando tendencia en la industria, porque claro, de esos hay uno que la ha sacado del estadio o sea, Amazon hay un Amazon y Netflix pues es Netflix y ha surgido como ha surgido. Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? O sea, ¿podemos replicar la experiencia de Netflix? Podemos hacerlo, pero aguas abajo tenemos que cambiar muchas cosas, porque nosotros no creamos la compañía así, ¿no? Y entonces ese es el punto que yo creo que le vemos, que es que se ha trasladado una sensación de que esto iba a ser rápido, fácil e inmediato, y en realidad lo que requería para compañías ya establecidas, ya creadas y con muchos años de historia, era una transformación muy profunda detrás, ¿no? Ya, en la línea de lo que dice José Manuel, igual uno de los errores franceses es intentar replicar a otros que tienes la impresión de que van por delante, porque cuando quieras llegar al punto donde tú crees que están, la distancia se sigue abriendo porque ellos siempre irán por delante, ¿no? Sí, el catch-up ahí es muy complicado, ¿no? Claro. Es verdad, hay burbuja, es cierto, hay temas de burbuja y además así somos, nos cargamos un concepto de forma muy rápida de los machacones que somos, ¿no? Pero es verdad que al final, y estoy de acuerdo con Maite, hacerlo sencillo es muy difícil. Pero Steve Jobs nos demostró... Y sin medios más difícil. Sin medios más. Pero Steve Jobs nos demostró que la tecnología puede parecer sencilla al usuario, ¿no? Esto nos lo demostró. Y es verdad, pero es muy difícil y eso hay que trabajarlo. Claro, una de las formas para conseguir eso de que decías, Nacho, de que cómo hacer que algo dentro se pueda hacer como alguien de fuera, pues es eso, aliarte con alguien de fuera, ¿no? Yo creo que toda la innovación abierta que antes comentaba Maite está muy en boga, que las grandes compañías están probando con lo que es ese acercamiento al mundo emprendedor, al mundo de la startup, porque ellos vienen de fuera, ellos vienen sin herencia. Cuando no hay herencia puedes hacer cosas de cero de forma más sencilla que no con todo tu legacy, que te cuesta muchísimo adaptarlo a esas formas que decía antes para cómo hacer que el técnico venga esté viendo por dónde llega para instalarme la fibra, ¿no?
Entonces, aliándote con startups, yo creo que es una de las formas también que tienes de ver que las cosas pueden ser distintas y de luego que eso realimente en tu plataforma de productos para lanzar ahí nuevos productos. Con gente también de fuera, yo creo que te ayuda mucho a poder lanzarlo, ¿no? Sí. Sí, es interesante este punto porque, por ejemplo, tenemos Tesla, ¿no?, en el sector de automoción. Sí. Tesla, que es una compañía que hoy vale más que General Motors. Tesla pierde dinero, General Motors gana 7.000 millones de dólares al año. Tesla está revolucionando el sector del coche eléctrico, pero a la vez está impulsando que todos los fabricantes de coches que se ven en estos momentos en una tesitura de qué va a ser de nosotros de aquí 15 años, porque claro, la barrera de entrada del sector de automoción ha sido el diseño y la fabricación de los motores de coches, donde requiere de grandes inversiones. Esto va a desaparecer en el momento que el coche eléctrico sea masivo. 2025 está previsto el 25% de la producción mundial coche eléctrico. ¿Qué ha hecho? Ha hecho que esto, unido a los problemas del diésel, gente como Volkswagen haya decidido invertir 4.000 millones al año para intentar coger a ese señor que es como el conejo que ha hecho que los otros espabilaran. Sí. ¿Qué pasará cuando Volkswagen esté haciendo 3 millones de coches en el 2025 cuando Tesla ha producido solo 85.000 coches al año? ¿Qué va a ser de Tesla en ese momento? Bueno, es un question mark donde el conejo se puede haber cazado, pero el conejo ha servido para disrupcionar un sector que estaba tranquilo en su zona de confort. Vale, pregunta para los cuatro. Si os parece una tontería, con toda la confianza del mundo me decís, no tienes ni idea de lo que estás hablando, que es la realidad. ¿Puede haber gente ahora que esté pensando en el mundo que la transformación digital no es nada moderno, que en realidad es algo ya a día de hoy bastante anticuado? Es decir, ¿estamos en la transformación digital 2.0, por decirlo de alguna manera coloquialmente? ¿O pensáis que todavía tiene tanto recorrido esto que no hemos llegado a ver cuál es el siguiente paso? Por supuesto, estamos en la génesis de esto. Es decir, a ver, nos hemos transformado toda la vida, claro, pero lo que pasa es que cada vez más rápido. Claro, cuando llegue la computación cuántica, Dios mío, yo no sé qué va a pasar aquí. Es que no lo sabe nadie. Y poner la bola de cristal es muy difícil. Pero que estamos en la edad de piedra de lo que sea esto, como lo queramos llamar, sin duda. Yo creo que estamos en el principio de la historia, en la génesis. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? También estoy de acuerdo. Maite. Yo tengo la sensación de que existen nuevas tecnologías cada vez más avanzadas y que no somos capaces de asimilarlos en las propias empresas. Sí, sí. La semana pasada estuve viendo en un evento de inteligencia artificial el cómo estaban desarrollando modelos basados en el funcionamiento del cerebro, con temas de memoria de procesos, memoria épica de eventos pasados, memorias analíticas, incluso temas desarrollados con los sentimientos para detectar el mood, la personalidad. O sea, cuando ves todo eso dices, madre mía. O sea, y la verdad es que conforme haya más capacidad, como tú dices, de computación cuántica, pero ya tenemos capacidad de almacenaje, capacidad de procesamiento, cada vez es más, esto va a ser un mundo por desarrollarse. O sea, de momento es una carretera que no tiene final porque no sabemos ni siquiera dónde acaba, ¿no? Y hablando de carretera, como muy bien decías, el 5G es absolutamente necesario. No podemos enviar millones y millones de datos a la nube para que se procesen y vuelvan en nuestro sector en milisegundos otra vez al coche para tomar decisiones si voy por aquí o voy por allá. Por lo tanto, las tecnologías y la capacidad de computación y la capacidad de transmisión de datos van a ser absolutamente relevantes a la hora de ver esta 2.0, 2.5, 3.0, etcétera, ¿no? Sí. ¿Estamos ya pensando en el 5G o no? Sí, estamos pensando en el 5G y ya se han hecho pilotos. Este año nosotros en el Mobile World Congress con Ericsson presentamos un ejemplo de coche conectado. Tú podías conducir un coche desde el stand que estaba en un circuito a muchos kilómetros y lo que demostrabas ahí es precisamente eso, ¿no? La latencia, la cantidad de datos que iban y volvían en tiempo real, porque al final tú lo que quieres ahí es que el coche reaccione en el menor tiempo posible. Yo creo que lo que marca la diferencia ahora mismo también es que el ritmo es exponencial, ¿no?
Es decir, ya no es un sector avanzando o una evolución que se hace en un sector y se queda en ese sector. Como decía Maite, ahora las fronteras se han roto y una evolución en un sector automáticamente impacta a otro y a otro y a todos los demás, y entonces eso hace que haya una reacción en cadena que hace que el ritmo de la transformación sea muchísimo más rápido del que era hace unos años. Y yo también creo que es verdad que el límite es la capacidad de absorber ese ritmo de transformación, ¿no? Y yo creo que el secreto también está, como decía José María antes, en ponerle un poco de sentido común, atemperar un poco la forma en la que vamos absorbiendo esa transformación. No hay que estar siempre a la última y no hay que ser el tío que marca la tendencia en todos los ámbitos, porque eso es prácticamente imposible. Yo creo que hay que abrazar el cambio, hay que, en vez de nadar contra corriente, hay que surfear un poco la ola y decir, bueno, pues si la ola es esta, pues vamos a intentar aprovecharla, pero... Bueno, estamos terminando. Pregunta para cada uno de vosotros cuatro. ¿Cómo te imaginas... Cuatrecasas, ¿cómo te imaginas tu compañía dentro de 20, 25 años? Muy largo lo fías. No estaré, espero no estar. ¿Cuántos años llevas en la compañía? Pues casi 20 años ya tú, parece que fue ayer. Pues ya has visto cómo ha sido la transformación de tu empresa durante estos 20 años. Si le pones 20 años más... Visto con ese espejo es verdad, entonces la disrupción me parece más pequeña de lo que puede parecer. Claro. Es verdad, ¿no? Dices, ostras, pues... Para poderlo comparar con algo, ¿no? En 20 años hemos cambiado un montón, Sí. pero ¿me veo un despacho sin abogados? No. Me veo un despacho con abogados, quizás menos abogados para hacer lo mismo, sí. Quizás abogados trabajando con ingenieros, con matemáticos para entender los modelos de datos que tiene Ficosa para ayudarles en sus contratos laborales. Pues en ese tipo de escenarios sí que me imagino. Hiperconectados, no sé dónde estarán los chips ya, si estarán en el cerebro donde estarán, pero en nuestro negocio sigo pensando en que va a haber una buena parte de ello en que va a estar basado en personas. En la persona. Abogados trabajando, compartiendo mesa con ingenieros. ¿Endesa dentro de 20 años? Pues yo lo veo como una empresa fundamentalmente dedicada hacia el cliente, con experiencia, realizando experiencias, o sea, llevando a cabo experiencias del cliente, tanto en todo lo que es sus necesidades energéticas, de asesoramiento, como también pues muy relacionado con ese modelo que os estaba comentando antes de transición energética hacia el mundo renovable. También visualizo que haya generación distribuida en las casas de los clientes, que tengan bueno, pues placas solares, que tengan generación que también permita almacenamiento. Necesitamos tener también almacenamiento flexible en las casas para tener los coches eléctricos en todo nuestro, bueno, pues nuestro ecosistema natural de vida, con una capacidad que a través de una app fácilmente podamos controlar cuando quiero descargar energía del coche a casa o de casa al coche, porque yo estoy viendo cuánto es el precio de la energía y entonces soy capaz. Esto es un tema de visión, de visión de futuro, lo cual no quiere decir que todo el mundo esté haciendo esa gestión, es decir, puede haber gente que está muy, digamos que preocupada por el consumo eficiente y habrá gente que a lo mejor pues requiere otra serie de comodidades, servicios con domótica, con una Alexa que te hable y que le digas qué es lo que necesitas dentro de casa y que te lo solucione, ¿no? Sí, es un poco lo veo, creando experiencias. Bueno, José María, por lo que nos ha contado, casi más que dan ganas de preguntarle por su compañía, por preguntarle cómo van a ser los coches dentro de 20 años. Pues primero, los coches dentro de 20 años casi seguro serán coches, y nosotros tenemos, ahí tenemos una presentación donde mostramos cómo van a ser esos coches muy confortables, donde van a estar dos asientos y dos asientos, donde la gente va a estar hablando, va a estar con sistemas de entertainment, va a estar trabajando, va a estar sencillamente haciendo todo menos dedicándose a conducir. Y esto hace que nuestra compañía en 20 años, pues si no la pifiamos entre medio, pues seamos una compañía 5 veces mayor. Hoy facturamos 1.200 millones, pues una compañía de 7.500 millones, con gente que estará aportando mucho valor, porque habrá ya no solo ingenieros, que seguramente tendremos pues 5.000 ingenieros, ahora tenemos 1.200 como decía antes, pero habrá una aportación por parte de la persona mucho mayor, por lo tanto será un ambiente de trabajo que esperamos sea mucho más emocionante, mucho más
motivador y no tareas repetitivas como hoy vemos en las cadenas de montaje, personas que tienen que estar haciendo un trabajo absolutamente aburrido. Y luego, una cosa importante que estamos ya haciendo hoy es que hemos creado una compañía que se llama Idneo, que está ayudando a compañías, no grandes compañías, sino pymes y medianas compañías, a hacer esta transformación digital a través de todas nuestras experiencias y tecnologías para que ellos puedan también subirse al carro. Bueno, pues casi de servicio público, digo, para todos los amigos que estén viendo este programa y estas reflexiones vuestras. Es una compañía que va a crecer muchísimo y a la que se puede mandar el currículum seguro. Segurísimo. Seguro, se puede mandar el currículum, sobre todo si te gustan los coches y la investigación y el desarrollo. ¿Cómo nos imaginamos nuestra compañía dentro de unos años? Pues a mí me cuesta imaginar algo a más de 5 o 10 años vista, ¿no? Con 10 nos vale. Con 10 nos vale. O sea, yo creo que... Porque después ya nos va a pillar, a mí por lo menos Sí, me va a pillar ya justito. Justito. A ver, yo creo fundamentalmente una compañía que funcione en tiempo real, que funcione en base al dato y que sea capaz de adaptarse. O sea, lo que nos viene, las necesidades de conectividad van a ser tan brutales que vamos a tener que desplegar las redes casi y cambiar la forma en la que damos el servicio en tiempo real, y eso hay que hacerlo en base a datos, es decir, conforme cómo se desplace la gente, hay que darle más capacidad a un sitio o a otro, y yo creo que ese es el cambio brutal y tecnológico que viene, o sea, la virtualización de la red y la capacidad de proveer servicio casi en tiempo real en función de las necesidades de tráfico. Y luego, por otro lado, una compañía que esté todo basado en datos y el cliente en el centro, ¿no? Yo creo que es fundamental que el cliente quiera estar con nosotros, y para eso es fundamental que sepamos lo que el cliente quiere, que le conozcamos y que todos los datos que tenemos del cliente los usemos, pero además los pongamos a disposición suya. Es decir, ¿de qué le vale al cliente que yo tenga todos los datos que tengo alrededor de él si no le pido consentimiento y no le doy esos datos y no los pongo a su disposición para que él pueda hacer uso de esos datos para mejorar la relación conmigo, pero también para entender qué servicios puede hacer o qué servicios le va a dar una compañía de seguros o qué servicios le da a su proveedor de coches para unir el ecosistema digital, que va a ser bastante complicado. Bueno, yo, si me permitís los cuatro, en el último minuto yo os cuento también, aprovechando que estamos aquí en el Movistar Stadium, cómo está cambiando nuestra forma de hacer televisión en Movistar Plus. Nosotros en el lío en el que estamos ahora metidos es en convertir al abonado en un individuo que hace la tele que él quiere. Es decir, nosotros no estamos haciendo una televisión para que él la consuma, sino le estamos ofreciendo contenidos, emociones, experiencias, para que a partir de ahí él elija qué quiere ver, muy importante, cuándo lo quiere ver y dónde lo quiere ver. Esa es nuestra gran transformación, así es como estamos avanzando. Cualquier abonado de Movistar Plus, ahora lo que ya no está preocupado de a qué hora ponen un programa, estoy en casa y si no estoy me lo pierdo, o tengo que llegar a tiempo, o ya durante la cena, o ceno, o me estoy perdiendo tal cosa, sino que a través de cualquier ventana, de la televisión ya conectada también, en nuestro caso a internet, pues a través de la tablet, del móvil, a través del PC, tú puedes elegir qué quieres ver. Siguiente paso en el que estamos en nuestra transformación digital es, en la línea de lo que estabais comentando vosotros, es conocer qué te gusta, cuándo lo consumes y a partir de ahí ofrecértelo en ese momento, no antes ni después. Es decir, pues ser un prescriptor también de, sabemos, Francesc, que a ti te gustan los documentales de naturaleza. ¿Por qué te vamos a enseñar a ti documentales de otra cosa si es algo que no te llama la atención, no lo consumes y además sabemos que te gusta verlo los fines de semana y sabemos que te gusta este tipo de presentador? Pues a partir de ahí lo que hacemos es ayudarte a que tú tengas una experiencia de usuario individual, que sientas tú que de verdad eres el dueño de la tele y no al revés, como antes que nos sentábamos delante de la tele. Pues en esa línea estamos nosotros, estamos también volcados en los eSports. En este plató realizamos un programa semanal y tenemos ya un canal, sobre todo para vuestros hijos, sobrinos y demás, 24 horas, 7 días a la semana, con un mundo que digitalmente es una vanguardia absoluta, que lo está rompiendo todo, que es el de los juegos electrónicos, los eSports.
En eso estamos, en eso, y encantados de haberos recibido hoy aquí, de que nos hayáis enseñado tanto de qué está pasando en vuestras compañías. Así que un placer, Maite. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias y buen viaje de vuelta. Gracias, Nacho. Josep, Francesc, mucha suerte. Encantado. Y saluda a los abogados, siempre hay que saludar a los abogados. Y cerquita. Siempre hay que tenerles de nuestro lado. Suerte para vosotros también, que vuestra suerte es la suerte nuestra. Así que vamos todos en el mismo barco. En el mismo barco, sí. Gracias a todos. Aquí lo dejamos después de este rato tan interesante en el que hemos conocido hacia dónde va ahora mismo la transformación digital dentro de una gran compañía.